Bueno, ahora que ya saben lo básico de Grasshopper, vamos a avanzar sobre organizaciones lineales y cómo usar atractores. En Grasshopper, como vimos, como habrán empezado a notar, hay muchas maneras de hacer las cosas. Yo obviamente les voy a mostrar algunas, ¿sí? Pero después ustedes depende de cuánto practiquen y lo que googleen y lo que digamos, encuentren por ahí, van a encontrar su propia manera de hacer las cosas, incluso sus propias maneras, ¿sí? Así que no se queden con la manera en la que yo les cuento las cosas y busquen alternativas, ¿eh? Nada, un pequeño comentario. Bueno, vamos a hacer un atractor lineal, pero en lugar de hacer la línea en Grasshopper, vamos a dibujar la línea en Rhino, ¿sí? Yo voy a hacer una línea curva con una Control Point Curve y vamos a asociarla a Rhino. ¿Cómo hacemos para asociarla? Bueno, hacemos doble clic en Grasshopper y vamos a buscar el componente Curve, pero el componente Curve no que hace curvas, sino que contiene curvas, que es este que está acá. Hacemos clic derecho y ponemos Set One Curve. Seleccionamos la curva y ahí queda asociada, ¿no? Si ahora nosotros seleccionamos el componente curva, van a ver que obviamente yo puedo mover esta curva en rinoceros y la curva sigue asociada en Grasshopper, ¿sí? Fíjense que sigue pintada de verde. Pero bueno, en Grasshopper no la puedo mover por ahora. Bien. Voy a apagarles la grilla, así se puede ver un poco mejor. Ahí tenemos nuestra curva, ¿sí? Que podemos seguir editándola y todo. Y va a seguir estando asociada a Grasshopper. Bueno, entonces ahora esa curva la podríamos, por ejemplo, dividir. Vamos a buscar el componente Divide Curve. Lo conectamos a la C de Divide Curve y vamos a ver que se divide en fragmentos. Y como hicimos la vez pasada, podemos colocar un slider en la N. Les voy a mostrar una manera de buscar sliders que en lugar de llamar al slider y editarlo, lo pueden ya llamar con un determinado dominio preestablecido. Por ejemplo, si hacemos doble clic y tipeamos 1, es decir, que mi slider vaya de 1, el signo de menos a más, hasta, no sé, 30, por ejemplo, le dan Enter y nos va a aparecer un slider de 1 a 30, ¿sí? En números reales, números enteros, porque no puse comas, ¿sí? en los números anteriores. Bueno, para que practiquen más fácil. Si conectamos eso a la N, van a ver que se va a subir más o menos, ¿sí? Como ya venimos haciendo. Y sucede lo mismo, ¿no? Si yo edito esta curva en Rhino, vamos a ver que se actualiza automáticamente la subdivisión, ¿sí? Se previsualiza la subdivisión, pero obviamente esos puntos todavía no los puedo seleccionar. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos hacer que esos puntos se muevan. Vamos a moverlos hacia arriba con Move, el componente Move. ¿Qué vamos a mover? Bueno, lo que sale de Divide, nada de esto nos importa, solo lo que sale de P, lo vamos a mover para arriba. Y como lo queremos, van a ver que por defecto se mueve para arriba, porque si nos paramos en la letra T, van a ver que hay un vector ya por defecto cargado, así como en el Divide Curve aparece subdividido en 10 por defecto. Acá aparece que se mueve en 10 en Z. Ven 0 en X, 0 en Y, 10 en Z. Pero queremos manipular eso. Entonces vamos a buscar el vector Z, unit sit, y lo conectamos a la T. Y de nuevo el componente viene cargado con 1, pero vamos a ponerle un slider que podamos controlar. Y vamos a buscarlo como hicimos recién, que vaya de 1 con el signo de menos a más, o signo mayor que, o menor que, mejor dicho, y vamos a ponerle, no sé, 50,000. ¿Para qué? Para que me haga un slider de números con coma, que va de 1 a 50. Y eso lo conectamos a la Z, y ahí vamos a poder moverlo. Bueno, por ahí 50 era mucho, vamos a bajarlo un poco, me fui de rosca. Vamos a darle 20, entonces ahí podemos moverlo 0 a 20. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, si después buscamos el componente line, ¿se acuerdan? El primero de los componentes que usamos en el video anterior, y conectamos todos los puntos que movimos a la B y todos los puntos iniciales de la subdivisión a la A, nos va a construir una línea entre esos puntos.
Entonces si nosotros desplazamos los puntos para arriba, esos puntos se van a ir más o menos para arriba, ¿sí? Y también puedo seguir subiendo más o menos la curva, ¿eh? Y se me va a subir de distinta manera. Y también puedo seguir moviendo estos puntos, ¿sí? Y la curva se me va a seguir actualizando. Así que ya esto es un gran avance para empezar a pensar el proyecto, ¿no? Uno podría empezar a construir su normativa y va variando y va calibrando el proyecto hasta que lo que construye le cierra. Bueno, pero vamos a aprender a usar atractores, ¿sí? Con esto. ¿Cómo hacemos para hacer atractores? Bueno, ¿qué es un atractor? Para empezar, bueno, básicamente el atractor es un sistema por medio del cual acercándose o alejándose a una geometría, otra geometría reacciona y varía, ¿sí? Y lo interesante de los atractores es que esa variación puede ser continua y gradual. Entonces vamos a intentar de hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, hay muchas maneras. De nuevo vamos a ver algunas durante el transcurso de este curso. Valga la redundancia. Vamos a buscar un componente que se llama PointOnCurve, ¿sí? Que es este que está acá. PointOnCurve. ¿Qué nos permite? Bueno, si conectamos la curva a ese componente y lo estiramos un poquito, van a ver que aparece un puntito en mi previsualización de Rhino que va de un extremo al otro de la curva, ¿no? Entonces básicamente es un punto que se me desliza sobre esa curva. Y vamos a usar a ese punto como atractor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a medir las distancias entre este punto y todos estos puntos. Porque ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero modificar la altura de todas estas curvas en función de ese punto, ¿sí? Entonces quiero que progresivamente las líneas estas se agranden o se achiquen en función de dónde se ubica ese punto. Bueno, entonces vamos a medir las distancias con un componente de distance, ¿sí? Este que está acá, distance. Y vamos a conectar lo que sale de la AP del divide, es decir, todos estos puntos que dividen la curva, con mi punto que se desplaza sobre esa curva, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué obtengo? Bueno, distancias, ¿sí? Hay un componente que se llama panel, que es este que está acá, panel, que si conectan ahí las cosas, van a ver que les tira la información que sale de ese componente. Y ahora me están saliendo 22 valores, porque si contamos el 0, son 22 valores, que son básicamente los 22 puntos en los que estoy dividiendo la curva, medidos contra este punto. Van a ver que si yo muevo este punto, ven que esos valores cambian, porque cambian las distancias, ¿sí? Los que están más cerca obviamente miden menos, por ejemplo el punto 3 es el que está más cerca, y los que están más lejos miden más. Bueno, fíjense que yo ya podría hacer algo. Por ejemplo, podría venir acá y conectar directamente lo que sale de distancias al vector z. Y fíjense lo que pasa. Las líneas que están más cerca a mi punto sobre la curva se hacen más cortas, ¿sí? Eso es porque está directamente trasladando las distancias de cada uno de estos puntos a este punto, las traslada directamente como un valor vectorial. Es decir, le da el valor del vector en z de cada una de estas líneas, es cada una de estas distancias. Entonces, cuando me acerco al punto, la línea se hace chiquita, ¿sí? Cuando me alejo, la línea se hace grande, ¿sí? Pero lo que yo quisiera hacer es poder controlar un poco más eso, es decir, que no se me haga infinitamente baja o infinitamente alta. Entonces, para hacer eso, vamos a usar un coeficiente de reducción de estos valores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a buscar el componente division, ¿sí? Que básicamente es una división, una operación matemática, y vamos a dividir estos valores por un número que sea mayor que 1, ¿sí? Que vaya entre 1 y, no sé, 10, por decir algo. Vamos a hacer que tenga comas, que tenga decimales, ¿sí? Entonces fíjense, antes de conectarlo les quiero mostrar cómo cambia, en este caso, la ecuación. Bueno, les voy a poner uno arriba y uno abajo. Vamos a ver esos primeros
5 valores. Fíjense que si yo esto lo subdivido más, ven que las distancias empiezan a bajar, ¿no? Esta que era 18 ahora es 4,7, esta que era 17 ahora es 4,4, y así es como que mientras más valor le doy, más las reduzco. Entonces una manera de reducir, es un coeficiente de reducción y de control de esas distancias. Porque fíjense que si yo conecto esta división al vector en Z, ahora, además de que cuando mueva los puntos las líneas van a cambiar, puedo también controlar cuánto cambian, ¿sí? Puedo hacer que suban más o menos. Entonces ahí tengo un control mucho mayor sobre la organización. Y vamos a agregarle dos cositas más y ya terminamos este videito que es bien cortito. Vamos a hacer que haya un mínimo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo me acerco mucho con mi punto a la línea, ven que ahí va a 0. Entonces ahí si yo estoy haciendo, por ejemplo, no sé, una reja o un borde, lo que sea de un proyecto, no quiero que llegue a 0 ese punto. Entonces para evitar que vaya a 0, vamos a ponerle un componente que se llama maximum. ¿Sí? Y vamos a conectar el divide a la A, y a la B vamos a ponerle un valor que puede ser este o cualquier otro, y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está haciendo. Con un panel vamos a ver lo que sale de divide y lo que sale de máximo. Fíjense, si yo a este valor le doy más, ven que aquellos valores, bueno, este lo que hace es que cuando un valor, a ver, voy a ponerlo más abajo, ahí. Fíjense, por ejemplo, cuando un valor supera, vamos a ponerle 7. Cuando uno de los valores de acá supera 7, lo deja seguir, ¿sí? Pero ningún valor puede ser menor que 7. Vamos a hacer que los primeros sean bajitos, a ver. Ahí. Por ejemplo, si yo no quiero que sea mi reja menor que 2, ¿no? Poner 2 metros, supongámosle. Fíjense que todos los valores que son menores de 2 los deja en 2. Entonces, el 1, que es 0,9, dice no, esto es menos que 2. Entonces, pum, lo clavo en 2. El segundo, lo mismo, 0,06, no, es menor que 2, entonces lo pongo en 2. El tercero, lo mismo. Y ya el cuarto, que es mayor que 2, lo dejo en lo que es, ¿sí? No lo modifico. Entonces básicamente lo que hace este componente es decir, bueno, cuando un valor es menor que este que yo estoy poniendo acá, lo pone ahí como máxima reducción, no puede bajar más que eso. Entonces lo único que resta hacer es conectar este valor al vector, ¿no? Como que están encadenados. Entonces ahora fíjense que ninguna de estas líneas llega hasta abajo de todo. Por más que yo mueva mi punto, todas las líneas llegan hasta un límite y no bajan más, ¿sí? Y lo demás puedo seguir modificándolo, puedo hacer que sean más altas, más bajas, y este valor puedo hacer que sea más alto, y puedo decir que, bueno, ninguna sea menor que 5, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo este valor lo puedo seguir modificando, y ahí puedo seguir variando el sistema. Y la última cosita es que, así como hay un máximo, hay un mínimo. Si buscan un componente minimum, y también lo encadenan a continuación, pueden decirle, una manera de copiar, dicho sea de paso, una manera de copiar componentes muy útiles arrastrando. Si arrastran el componente y lo están arrastrando, y cuando lo están arrastrando apretan Alt, ese componente se va a duplicar, ¿sí? Es una manera de Control C, Control V, pero bastante más rápida, les va a ser muy útil. Lo repito, arrastran el componente, apretan Alt, sueltan y ahí les va a duplicar el componente. Bueno, si conectamos esto a mínimo y le damos un poquito más, obviamente, y volvemos a encadenarlo, van a ver que ahora tenemos un mínimo que es de, vamos a ponerle de 2, y vamos a tener un máximo, es decir que mi sistema no va a superar los 7 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense que ahora me desplazo, por mi definición, entre el 2 y el 7. Y esto lo puedo seguir controlando, ¿no? Entonces fíjense que ahí tengo como el sistemita más controlado, bastante más controlado que antes. Bien, bueno, practiquen un poquito con esto y en el próximo video vemos cómo hacer organizaciones de la misma manera, pero superficiales.